simplemente está poniéndose a prueba su propio conocimiento sobre el marco teórico de los autores relevantes sobre los partidos y la coherencia. Por eso se llama un natismo en el caso mexicano, porque no entra en el análisis de la realidad y de la situación de los partidos en México, debido al espacio que entiendo que hay mayor número de palabras en este número que no existió en los otros, y por eso tiene 64 páginas. Tiene un epígrafe que me llamó la atención, que tiene que ver con un asunto que vale la pena señalar aquí. Es en el segundo artículo, ¿verdad? No, es claro. El epígrafe dice en este artículo: las convicciones políticas son como la virginidad. Una vez perdida o perdidas, no vuelve a recobrarse. Yo diría, con un poco de humor, que es un destino desafortunado en el terreno de la política, perder la virginidad de los principios, pero que es profundamente afortunado en el tema del sexo. Nadie que haya perdido la virginidad la quiere recuperar. Por eso espero que sea un sentimiento compartido conmigo. Esto es de Francesco Pi y Margal, y se refiere desde luego a la pobreza, digamos, con la que los partidos nacionales de nuestro país han ido abandonando las convicciones políticas que le dieron origen. Todos sabemos cómo se ha desarrancado, se ha perdido de rumbo el nacionalismo revolucionario, cómo las ideas que le dieron origen al PAN se han ido corrompiendo y se han ido perdiendo, y cómo la izquierda mexicana se ha extraviado de manera, parece ser que irremediable. Entonces, yo diría que en esta catástrofe nacional tiene razón Iván Cruz cuando dice que hay una irremediable pérdida de esta virginalidad o de esta virginidad, que, insisto, no en los dos casos no es desafortunada. En el segundo artículo, titulado Crítica a la noción y sentido de los partidos políticos liberales desde una perspectiva marxista, encuentro un desarrollo muy interesante, muy bien escrito. Es un trabajo que vale la pena revisar. Realmente es más complejo y más completo, porque sí asume una perspectiva no descriptiva y analítica como el anterior, sino que se compromete con un esfuerzo de análisis crítico. Pero también le faltó la crítica de la experiencia del Partido Comunista en la URSS, que es tan desastrosa como cualquier caso de los partidos liberales occidentales. Hay una suerte de problema ideológico en el tratamiento del texto, puesto que hace pedazos a la democracia liberal y a la experiencia de los partidos políticos, pero deja en una especie de limbo salvaguardada la experiencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es bastante lamentable. Entonces, el artículo pudo haber cerrado muy bien, pudo haber sido un artículo muy completo si hubiera tenido este elemento de crítica sobre los partidos también únicos de los regímenes socialistas, ¿no? Los desastres nacionales no solo se dan en las democracias liberales, también se dan en los regímenes de corte socialista o comunistas. Finalmente, diría, como elemento de reflexión sobre la presentación, que me gustó mucho la entrevista al pintor Omar. Es un deleite realmente. No sé si están en color ahí las fotografías de los trabajos que se presentan, creo que sí. Ahorita las vamos a ver en color para que vean cómo se enriquecen ya con la textura del color, a diferencia del blanco y negro que tienen ustedes en la revista de tus manos. Y hay una fotografía también de una ventana que yo no encontré al autor o la autora. Me parece que ahí hay un faltante de crédito, porque no aparece, no encontré el crédito de la foto de una ventana muy bonita que aparece ahí en color, y que
es una estupenda fotografía, ¿no? Parece desde luego un lugar nórdico, podría ser alguna parte de Rusia, algún país por el estilo, ¿no? Pero no, a la izquierda viene el título del trabajo y el autor, pero no sé si corresponde a la portada. En todo caso, me quedo con una lectura muy grata, se los debo decir con toda claridad y confianza. Creo que es un número muy superior a los que se habían presentado en la revista. Hay una maduración muy considerable, hay pequeños errores, digamos, de tipografía, porque se cambia de manera arbitraria el número, el tamaño de la letra en algunas zonas de las páginas, y esto causa una sensación extraña. Inclusive en la parte desde el directorio hay una diferencia ahí del índice y del directorio, de tamaño de la letra, y esto no se entiende bien, no se justifica, ¿no? Hay un número de letra mayor en algunos títulos, y esto lo hace muy disparejo. Pero son cosas mínimas con respecto a la calidad del número de la revista. Así es que, pues, una felicitación a todo el consejo editorial. Realmente, insisto, me parece que es una versión mejorada, superada y con muy buenos augurios. Cualquiera que la tenga en sus manos de los alumnos, espero que les abra el apetito de colaborar, de mandar alguna colaboración, de escribir algo, de hacer una caricatura, de hacer una entrevista, etcétera. Vale la pena, sería un gustazo ver un trabajo publicado aquí para cualquiera de ustedes. Y finalmente me quedo con la idea de que hace falta un número de la revista sobre los estudiantes de ciencia política, un número dedicado a la forma en la que ven y piensan la política los estudiantes de la universidad. Es una sugerencia para algunos de los números en los ejes temáticos, y que podría resultar muy interesante. Habría que encontrar una forma que no se convierta en un catálogo de entrevistas, pero sí poner en el centro del eje temático al estudiante de la licenciatura de Ciencia Política. Pues felicidades a todos, muchas gracias. Sin duda habríamos de tomar en cuenta sus comentarios. Y bueno, sin más ni menos, ahora el profesor Rodrigo González Ibarra nos dará unos breves comentarios. Dicen que tengo un minuto, medio minuto. Bueno, primero quiero compartirles que me siento muy contento. Me acabo de incorporar aquí a la UAM, la carrera de la licenciatura de Ciencia Política, y bueno, es mi segundo trimestre. Por eso, bueno, me siento. Pero bueno, también me siento muy agradecido porque los estudiantes se acercaron y bueno, me comparten la posibilidad de hacer algunos comentarios críticos, sobre todo constructivos a la revista. La verdad es que, en primer lugar, pues quiero precisamente también regresar ese acercamiento, porque hoy en día es difícil generar organización, convocar a la participación activa, no pasiva, y sobre todo tener una actitud diferente frente al cambio que estamos viviendo como estudiantes y como personas en la sociedad. Quiero, en ese sentido, para aprovechar este tiempo que tengo, pensar un poco sobre una cita que un autor austriaco judío, Elias Canetti, en un libro que ustedes seguramente conocen, Más el poder, señalaba después de esa fuerte ola revolucionaria y sobre todo de destrucción en Europa. Y él decía, después de la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto, decía: el nacimiento no es un acto, es un proceso que debe permanecer en la conciencia y la reflexión. Desde mi punto de vista, y con base en esta aportación de Canetti, la revista tiende hacia eso, la construcción de una revista, hacia la conciencia y la reflexión. Y yo agregaría a una reflexión continua, crítica, y sobre todo que permanezca en la conciencia estudiantil.
me hizo recordar mucho